Se quedaron sin tema de qué hablar. Por ahí el domingo me dijeron, es que, ay no, teníamos una reunión programada y por culpa suya nos tocó cancelarla, hasta que reorganicemos los temas para hablar. Y eso es lo bonito de la palabra, que la palabra nos confronta, nos exhorta, también nos anima, nos redarguye y nos lleva a vivir en santidad delante de nuestro Dios, porque para eso fuimos llamados, para vivir una vida santa para nuestro Dios. Amén. Y siguiendo con la palabra que el Señor nos traía el domingo, esta noche la palabra se llama sellados con aceite, creer o ser. Creer o ser. Y yo quiero que tú te preguntes ahí, ¿tú eres bautizado? ¿Sí o no? Empezamos por ahí ya como con susto. ¿Usted se ha bautizado? ¿Usted conoce las canciones cristianas? ¿Las canta? ¿Usted se congrega con regularidad? ¿Usted conoce los pilares fundamentales de la fe que profesa? ¿Cuáles son? El que dijo sí, ¿cuáles son? ¿Quién dijo sí? Hasta ahí llegó el sí, el sí. Los pilares fundamentales de la fe que profesamos. Lo resumió Martín Lutero, nos los enseñó, una vez los tuvimos para allá pegados en la cartelera. ¿Cuáles son? No, la hermana Berta queda callada, me da el favor. ¿Quién se lo sabe? Son 5. Espere que pase la moto que no oigo nada. Solo Cristo. Solo la escritura o la palabra. Solo por fe. Corazón, sí queda de aquí para arriba. Pasión, no. Solo por gracia. Y nos falta una. Solo a Cristo la gloria. Solo a Cristo la gloria. Amén. Entonces, como por ahí vamos cojos, ¿usted cree en Dios? Entonces, ¿usted es salvo? ¿Usted duda de su salvación o usted tiene la fe firme y la certeza y la convicción de que es salvo? ¿Sí o no? Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de San Mateo, al capítulo 7, el versículo 15. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Yo tengo la nueva versión internacional. Como dijimos que somos salvos, vamos a ver a través de la palabra si nosotros creemos o si nosotros somos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo son tus frutos? No me conteste. Pero sigue diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos hablas. Hoy rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor,
Que sea tu Santo Espíritu el que traiga la iluminación, la convicción y la claridad a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra alma. Que todo lo que nos hables, Señor, produzca fruto y fruto bueno en nuestra vida. Tú no nos hablas para condenarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento. Y eso es lo que te rogamos. Llévanos a ese arrepentimiento genuino para poder dar ese fruto que tú quieres que nosotros demos. Un fruto bueno del cual muchos a nuestro alrededor se puedan alimentar. Y por medio del cual podamos darte gloria y honra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero seguir preguntándote, hoy estoy preguntona. ¿Es posible creer y no ser salvo? ¿Sí o no? ¿O usted tiene ahí como la duda, como... Sí, los demonios creen y tiemblan y no son salvos. ¿Es posible hablar de fe, pero no tener fe? Ay, ¿cómo así? Sí, muchas veces hablamos de fe en momentos de crisis, de dificultad, y le decimos al hermano, tenga fe, confíe que Dios va a hacer, confíe que Dios lo va a sacar de ahí, pero cuando llega al Señor y lo pasa uno por el desierto el hermano, no, ya uno se quiere morir. La fe se le acabó. Entonces muchas veces hablamos y hablamos de fe, pero no tenemos fe. Es posible hacer todo lo que dice la palabra, ser usados por el Señor, creer ser una vasija sellada, es posible que el Señor nos use para hacer milagros, es posible que el Señor nos use, pero sin conocer a Dios. O es posible que no seamos instrumentos de Dios, sino instrumentos del enemigo. ¿Cómo así? Cuando el Señor nos llama o cuando venimos a los pies del Señor, muchas veces nos enfocamos más en las doctrinas que mueven emociones. ¿En qué doctrinas? En la doctrina de los ángeles y de los demonios. Y nos vamos enfocando en qué bueno que el Señor lo use a uno para hacer liberaciones. Qué bueno que el Señor lo use a uno para profetizar. Qué bueno que el Señor lo use a uno para. Y nos enfocamos en querer hacer, Pero nunca nos damos el tiempo, la oportunidad, la dicha y el privilegio de deleitarnos en el Señor y dejar que sea Él quien haga a través de nosotros. Por eso el Señor deja. No dice que el Señor impide, el Señor deja que hagan, que profeticen, que en su nombre echen demonios, que en su nombre hagan milagros, pero Él va a decir muy claramente, yo no los conozco, porque ustedes nunca quisieron conocerme. Por eso, cuando el Señor nos llama, debemos nosotros empezar a acercarnos al Señor y tener muy firmes, muy claros los pilares de nuestra fe, en qué es que nosotros creemos. Muchos profetizarán, muchos harán milagros, pero muchos no van a ser salvos. Muchos creen ser vasijas selladas, pero realmente solo son vasijas. Vasijas que nunca le han pertenecido al Señor. Vasijas que nunca han sido llenas de la presencia del Señor. Por eso, ¿tú crees o tú eres? La iglesia hoy está viviendo un fenómeno muy terrible, mucho. Y es que está llena de personas que parece que son sólidas en la fe. ¿Y por qué parece que son sólidas en la fe? Porque nosotros nos dejamos engañar muchas veces de doctrinas, de personas, escuchamos cosas en internet, escuchamos cosas por aquí, por allá y nos vamos dejando llevar de todo viento de doctrina, sabiendo que la palabra es muy clara cuando nos advierte y nos dice, no se dejen llevar de los vientos de doctrina. Porque a usted y a mí como iglesia nos falta la fe y la firmeza, la convicción en lo que el Señor nos ha estado hablando. Porque vemos que el Señor está usando a alguien, a un pastor, a un siervo, a un profeta, y detrás de ese siervo, ese pastor y ese profeta, nos vamos yendo. Parece que las personas tienen bases sólidas porque hablan con fluidez el lenguaje cristiano. ¿Usted es un creyente o es un cristiano que habla con fluidez?
el lenguaje cristiano? ¿Sí o no? ¿Cuál es el lenguaje cristiano? Dios te bendiga, el Señor proveerá, la paz, el amor del Señor esté sobre tu vida. Y tenemos el lenguaje cristiano y no sabemos muchos textos bíblicos y podemos repetirnos, conocemos bien la Biblia, pero cuando vamos a ver las acciones, ejemplo, cuando vamos a ver si nos hemos sentado en las sillas escarnecedores, si hemos sido escarnecedores, uno dice, ¡ah! Ese fruto no sirvió. Estoy dando un mal fruto. Porque el corazón revela, las acciones revelan que el corazón no ha sido sellado con el aceite. Muchos están en la iglesia y no han nacido de nuevo. Muchos están llenos de religiosidad. Son vasijas porosas. ¿Y qué es lo que pasa con una vasija porosa cuando se deposita la comida en él? Ah, no sean chismosos pues. Sabe a tierra, no es que se riegue, sino que empieza a soltar el sabor de la arcilla y queda sabiendo a tierra. Pregúntele al que está a su lado, dígale, ¿usted tiene una fe genuina o una fe falsa? ¿Usted está viviendo en el reino de los cielos? ¿Usted está viviendo en el reino de los cielos? ¿Usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿O simplemente aprendió el idioma de los cristianos? Mire, puede ser y pasa y sucede y es real que muchos están en la iglesia, aprendieron a ser cristianos, pero no son cristianos, porque no han sido regenerados. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí es posible. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, a través de un personaje del que rajamos mucho y vamos a seguir rajando. Hechos capítulo 8, versículo 9. Ese personaje se llama Simón. Hechos 8, 9. Desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Ay, de esos hay mucho por aquí, ¿cierto? Uf, y usted y yo íbamos por allá. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había deslumbrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Y al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho.
Y después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Amén. Vemos a Simón. Les presento a Simón. Simón no está solo en el libro de los Hechos. Hay muchos Simones en la iglesia hoy. Simones que dan señales de salvación, ¿cierto? ¿Cuáles son las señales de salvación? Que es usado. Vamos a ir viendo. Miren, Pedro le dijo a Simón: no, mi hijo, usted está más perdido que embolatado. Usted definitivamente está como David viviendo en el lugar equivocado. Simón dio todas las señales de ser salvo. ¿Qué es lo primero que uno hace para ser salvo? Escucha, cree, después se bautiza para dar testimonio de fe. Después, ¿qué hace? Va a la iglesia y se congrega, ¿cierto? Simón no tenía congregación, pero se fue a perseguir a Felipe. Felipe era el pastor, ¿cierto? Aunque Felipe era evangelista, se fue detrás de Felipe. Simón andaba metido en todo lo que Felipe hacía. Simón iba a los ayunos, Simón iba a los matutinos, Simón iba a las vigilias, Simón servía, Simón hacía, Simón participaba en la Santa Cena, Simón. Muchos Simones hay en la iglesia, ¿cierto? Uno a veces dice: ay, no, ese personaje de allá, pero vamos a meterlo aquí, porque Simón creyó que era, pero no era. Según los criterios de hoy en día, Simón era una vasija sellada con aceite. ¿Sí o qué? Ay, ese Simón tan fiel, tan juicioso hasta ahora, no le suelta el borde del manto a Felipe. Ese Simón, miren lo que haría la iglesia hoy en día. Este es un cristiano ejemplar a los ojos del mundo. Resulta que Simón era un brujo que se había convertido, que daba testimonio. ¿Qué pasaría con Simón hoy en día? Sería el boom en la iglesia cristiana. Y lo invitarían a predicar aquí, allá en la misión y de testimonio. Y entonces ese Simón hablaría de todo, como el diablo obra, como el diablo lo usaba, las estrategias del diablo, bla, 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 bla. Muchos Simones he escuchado yo, pero que hablan poco de Cristo. Lo único que dicen: y Cristo me salvó. Y Cristo me salvó. Sería muy famoso predicando de altar en altar. Pero llega Pedro, experto en bolear machete, y llega Juan, y cuando Simón los ve y ve cómo las personas reciben el poder del Espíritu Santo, intenta comprarlo. Y ahí queda expuesta la verdadera condición de este hombre. ¿Qué era lo que Simón quería? Poder, fama, reconocimiento. Dinero tenía. Él había tenido reconocimiento porque la gente decía: ay, ese hombre tan tremendo, este es el hombre al que llaman poder de Dios. Y resulta que viene Felipe, entonces se le apagó la luz a Simón. Pero resulta que él ve lo que Pedro y Juan hacen al imponer las manos, que la gente recibe el Espíritu Santo y dice: uy, se le prendió la luz. Venga, yo compro eso para que la luz vuelva a estar sobre mí y vuelva a brillar sobre mí. Yo compro eso para que cada vez que yo le ponga las manos a la gente encima, reciban el Espíritu Santo. Y esa parecía una buena intención, ¿cierto? Pero eso es solamente la muestra de que Simón era una vasija porosa, de que tenía un corazón orgulloso, de que en su corazón no había gratitud por la salvación, no había amor por Cristo y mucho menos había celo por la gloria de Dios. Hoy en día la iglesia cristiana está llena de yo. Y lo que yo necesito y la forma de evangelizar y de llenar las iglesias es: tranquilo que el Señor le soluciona, tranquilo que el Señor lo sana, tranquilo que el Señor le hace, el Señor le da. Y entonces estamos llenando la iglesia de gente necesitada de llenar su necesidad de yo. Pero mucha gente no ha entendido que es que
Cuando viene a la iglesia es porque saben que necesita a Cristo en su vida, que su vida de pecado es el impedimento para llegar al Señor. ¿Qué había en el corazón de Simón? Ambición, codicia, el deseo de manipular cosas para su propio beneficio. Tanto así que Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Pero la traducción lenguaje actual, que me gusta mucho, dice que Pedro le dijo, vete al infierno con tu dinero. Vete al infierno con tu dinero. Pedro no le dice, hermano, usted necesita más discipulado. No, hermano, venga, yo le hago una liberación. Usted necesita más liberación, usted necesita más ayuno. Métase en un ayuno 40 días para que eso le salga el corazón. Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Arrepiéntete y ruega. Mire, el Señor no va con pañitos de agua tibia. Cuando el Señor habla, el Señor no da pañitos de agua tibia. Y una profecía exhorta, consuela y anima. No solamente te exhorta y te deja tirado ahí llorando, también te consuela y también te anima a pararte, a seguir y a obedecer. Y eso es lo que Pedro le dice, arrepiéntase y ruegue, ruegue. Y uno diría, pero ¿cómo así este Simón tan torcido? A mí me encanta meterme a la película de la Biblia y hacer de cuenta que yo no conozco el final de la historia de estos hombres y de estas mujeres, porque yo me puedo meter ahí y decir, ¿yo qué hubiese hecho en esa situación? Si yo hago parte de esta iglesia, yo cómo hubiera tratado a Simón. ¿Usted qué le hubiera dicho a Pedro cuando Pedro le contesta eso a Simón? Pastor, usted es muy duro con la gente. ¿Cómo se le ocurre a usted decirle a Simón que se arrepiente, que muera con su dinero? ¿No ve que el dinero de él nos puede ayudar, le puede ayudar a la congregación? Con ese dinero podemos tan. Y ahí es donde vamos dando evidencia de que nosotros somos vasijas porosas, de que creemos que somos salvos, pero que realmente no somos salvos. Mire, la palabra es muy rica cuando uno aprende a meterse y a ver a Dios obrando a través de estos hombres y estas mujeres. El versículo 22 de la traducción lenguaje actual, Pedro le dice a Simón, claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. ¿Sabe qué, Simón? Ve, a mí no me interesa si usted se bautizó, si usted no hace y no perseguir a Felipe, si usted está anonadado, asombrado con todo el poder y las demostraciones del Espíritu Santo que ha visto. Usted tiene envidia y no puede dejar de hacer lo malo. Pero en el versículo 21 le dice, tú no tienes parte con nosotros. Bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. No son buenas. Aunque parecieran buenas, porque él está diciendo, es que yo quiero ir a llevar el evangelio, es que yo quiero ir a que conozcan, a que reciban el Espíritu Santo. Yo quiero para dar. Cuando el Señor dice en su palabra, anhelen los dones. Usted dice, ay, yo los he anhelado y el Señor no me da dones. Yo anhelo el don de sanidad de enfermos, que es el que la mayoría persigue. El don de profecía, que es donde los focos se ponen encima del profeta. Ay, viene el profeta, tremendo profeta. Me adivinó el futuro, el pasado, el presente y hasta más allá. ¿Saben por qué no recibimos los dones como iglesia? Porque nuestro corazón está como el de Simón. ¿Para qué anhelamos los dones? ¿Para ser instrumentos, para mostrar que hemos sido vasijas selladas, para llevar la gloria a Dios o simplemente para que nos vean? Porque como crecemos con la necesidad de ser vistos, de ser aprobados, de ser usados, de que me vean, que yo allá afuera no era nadie, entonces ahora aquí sí soy por el poder de Dios y hablamos de Dios y queremos echarle la gloria a Dios, pero mentiras, que toda la gloria la queremos para nosotros. Y que me busquen y que me necesiten y que me llamen para acá y que me llamen para allá. Y no hay dolor por las almas que se pierden.
Hay solo una necesidad de ser vistos. Juan Calvino y John Owen dijeron, es posible apostatar de la profesión de la fe, pero es imposible apostatar de la posesión de la fe. ¿Cómo así? Yo puedo creerme cristiano, o sea, yo puedo creer que soy una vasija sellada. Yo puedo creer que soy salvo. Yo puedo profesar la fe, yo puedo asistir a la congregación, pero yo puedo apostatar y alejarme. ¿Usted conoce gente así? Que usted la veía ahí como toda entregada, toda sonriente, toda sirviendo, toda metida con el Señor, y de un momento a otro hicieron como Gasparín, se desaparecieron. No los volvimos a ver. Apostataron de su profesión de fe. Es imposible que usted y yo poseamos una fe genuina, que después de haber recibido el Espíritu Santo, haber sido regenerados y haber sido hechos vasijas nuevas y selladas, apostatemos de esta fe. El que es salvo, el que es una vasija sellada con aceite, se le puede venir el mundo encima. El hermano se puede parar en la cabeza, mejor dicho, le pueden hacer bullying, matoneo, todo lo que usted quiera, todo lo que está de moda hoy. Y el hermano permanece firme en Cristo. Y hasta que el Señor no le diga, salga de ahí, vaya para otro lado, el hermano no se va. No puede ser que usted y yo apostatemos de la fe que tenemos, porque lo que Dios comienza, lo termina. Cuando Dios dice, yo te voy a traer, te voy a montar el torno porque voy a hacer de ti una vasija nueva, usted no puede decir, yo me bajé del torno, o el hermano se bajó del torno. No, mentiras. No estaba subido en el torno, nunca se subió, porque es la mano de Dios la que nos sostiene en el torno. ¿Y de la mano de Dios quién nos arrebata? Nadie, nadie. El que cree que se bajó fue porque nunca estuvo allí. Romanos 8:30 dice, para que lo tengamos firme, que Dios a los que predestinó, los llamó. Pero ahí no se quedó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, Dios predestina, Dios llama. ¿Qué más hace Dios? Dios justifica y Dios glorifica. ¿Cuál es nuestro destino final? Ser glorificados en la gloria de Dios, en la gloria con Cristo Jesús. Hoy muchos se creen salvos, se creen vasijas selladas y creen que van derecho para el cielo, porque yo soy buena persona. Vea, uno, no se asombren de que la gente afuera, que no conoce nada del Evangelio, diga que va para el cielo porque no roba, porque no mata, porque no adultera. ¿Por qué más dicen que van para el cielo? Porque son buenas personas, a los ojos y en los estándares del mundo. No se asombre de la gente de afuera que no conoce. Asómbrese de los hermanos en la misma iglesia que creen que van para el cielo, porque todavía siguen creyendo que son salvos por obras. Por ahí alguien me decía, ay, no, esa palabra me confrontó tanto. Ay, pero es que a mí me falta tanto. Y yo sí, le falta mucho arrepentirse, no más, arrepentirse. Y que se arrepiente, el que ha nacido de nuevo le duele el pecado, no se acomoda en el pecado. Amén. Jesús nos enseña a través de la palabra del sembrador que hay 4 tipos de terreno, ¿cierto? Hay 2 terrenos que son muy evidentes, que usted puede decir, yo sé cuál es este y quién está aquí y quién está aquí. El primer terreno es la semilla que cae a la orilla del camino, que vienen las aves y se lo comen y ya. ¿Quién es ese? No, el que ni quiera escucha, el que dice, ustedes están locos. Escuchar es que penetre. Oír es que yo oigo un montón de ruido ahí afuera.
oye la palabra y dice, no me interesa. A mí no me interesa su evangelio, a mí no me interesa lo que me están enseñando, ya, chao, me fui. El segundo terreno fácil de identificar es la buena tierra, ¿cierto? La última, la buena tierra donde la semilla cae, donde la semilla crece y donde la semilla da fruto, echa raíces profundas y produce fruto. ¿Quién es ese? Diga yo. Ay, no, qué pecado. Diga, yo que escuché, yo que estoy estirando mis raíces hacia las fuentes de agua viva, del Espíritu Santo, de la palabra, yo que estoy produciendo buen fruto, no sé que ni siquiera la creen, Dios mío bendito. El que se ha convertido de verdad. Pero hay dos terrenos que no son fáciles de identificar y son preocupantes porque no se tiene claro si estoy ahí o no estoy ahí. ¿Cuáles son esos dos terrenos? El terreno pedregoso y el terreno espinoso. El terreno pedregoso es el que oye y recibe con gozo. ¿Qué hizo Simón? Oyó y recibió con gozo, le dio tanto gozo que se fue a perseguir a Felipe. Mire, no solo dice que oye, dice que recibe con gozo, abraza con entusiasmo la palabra, parece un cristiano genuino y eso está todo emocionado y viene 15 días, un mes, 2 meses, pero después se le va acabando la gasolina. Ay, hermano, ¿por qué no lo vi? Ay, no es que tanto trabajo, ay, no es que tanta bulla allá en esos parlantes, ay, no, es que no me miraron, no me saludaron, es que, ay, se va porque no tiene raíz, porque no tiene sello, y cuando viene la aflicción, como es una vasija que no ha sido sellada y empieza a ser pasada por el fuego, ahí sí, se raja y se va, se raja y se va. Y el tercero es el último pues, el terreno espinoso, es aquel que oye, es aquel que tiene la nalga aquí sentada y la cabeza en los problemas, que oye, como dice por ahí un reel, ay, métame el arroz que estoy escuchando borroso, porque está ahí sentado, escuchando borroso, porque su cabeza está en los problemas, en las preocupaciones, en qué tiene que hacer, y eso sí, van a la iglesia cada 8 días. Eso no se pierde en la iglesia, pero cuando termina el culto, ¿qué te habló el Señor? Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que me dijo? No, estuvo muy chévere. Yo me reí mucho con el pastor. O yo me dormí con el predicador. Pero yo estaba ahí. Eso cuando venga el Señor por nosotros me va a llevar ahí. Yo me voy colgado la cola. Yo me le pego de la sotana, del manto al pastor. Pero ahí me voy colgado. No, hermanos. El espinoso, el que cae en la tierra espinosa es el que oye, pero las preocupaciones, el afán por el dinero, lo ahogan, lo dejan sin fruto. Por el dinero, por todo lo que tiene que hacer, por todo lo que tiene que solucionar, no dejan que extienda raíces, no dejan que confíe en Dios, pero habla de Dios, pero no es. Cree que va para el cielo, pero no es, no va para el cielo, no para ninguna parte, no. Si no va para el cielo, ¿va para dónde? Al infierno, o con Cristo o sin Cristo, uno de los dos. De estos dos está llena la iglesia. ¿Y saben qué es lo peor? Que van de congregación en congregación para no ser descubiertos. Entonces se van cambiando de iglesia en iglesia para que no se den cuenta que es un terreno espinoso o que es un terreno pedregoso, que nadie sepa. No quieren hacer amistad con nadie. No quieren acercarse al pastor. No quieren ser pastoreados. Simplemente quieren ir y ya. Para entrar a la moda de decir, soy cristiano. Ya no persigo bultos en la iglesia católica, soy cristiano. La única evidencia de salvación que usted y yo tenemos es la transformación de nuestra vida. Es el fruto y es la perseverancia que tendremos hasta el final. Y Dios tiene formas de revelarnos lo que hay en nuestro corazón.
Y el Señor usa 3 formas que el enemigo aprovecha. Esas 3 maneras en las que el enemigo aprovecha, porque Dios también usa a Satanás. Vamos al libro de Job, allí vemos cómo Dios, no, pero pues usted lo lee en su casa, cómo el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. El diablo le tiene que obedecer a Dios. Así usted y yo peleemos, digamos que no, sí, le tiene que obedecer. Y esas 3 formas que hay para revelar lo que hay en nuestro corazón son el dinero, el sexo y el poder. Por ese hueco se van vidas, se van naciones, se va todo. Ejemplo, Simón. Simón fue expuesto y vio que en su corazón había amor por el dinero y amor por el poder. Porque la reacción cuando vio la manifestación del Espíritu Santo es, ay, yo quiero ese poder y tengo plata para comprarlo. Pastor, yo quiero servir. ¿Cuánto hay que pagarle? ¿Cuánto hay que pagarle? O sabe que a veces ni siquiera es cuánto hay que pagar. Pastor, yo soy buen diezmador. Téngame en cuenta. Téngame en cuenta que yo soy buen diezmador. No. Mira, el dinero llevó a Balaán a la perdición. Balaán era un profeta y terminó siendo un adivino. Saúl fue ungido como rey. Saúl profetizó en medio de los profetas. Y cuando se vio al descubierto su pecado, su desobediencia, le dijo a Samuel, quede calladito, no diga nada, no diga que el Señor me quitó el trono. No diga, que nadie se dé cuenta que el Señor me destronó. El sexo echó a perder a Salomón, el hombre más sabio, más rico, el hombre que no necesitaba nada. Y eso se fue de hormiguero en hormiguero y llenó de hormigas su palacio. Y finalmente las mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Ay, las mujeres tenemos un poder que el Señor nos ha entregado, la convicción. La convicción a través del sexo es real. La convicción a través del sexo. Y podemos ser usadas por Dios para bendecir a nuestro esposo y a nuestra familia a través del sexo, o podemos ser usadas por el diablo para destruir nuestra familia y a nuestro esposo. Ay, ay, ay. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué lugar ocupa el dinero en su corazón? ¿Cómo maneja usted el dinero? Y un valiente que me diga, de su salario, ¿qué porcentaje le pertenece a Dios? El 10%. ¿Cuál más? ¿Quién da más? El 10%. Estamos mal. Porque de mi salario, el 100% le pertenece a Dios. Porque el 10%, Dios me dice, llévalo para bendecir la congregación. Y el 90% le sigue perteneciendo a Dios. Y yo decido si le doy gloria a Dios a través de ese salario. ¿En qué gastas tú el dinero? ¿En placeres? ¿Lo desperdicias? ¿No tienes control? ¿Te endeudas? Y eso revela qué lugar ocupa el dinero en tu corazón, porque cuando no sabemos manejar el dinero viene la angustia. Y entonces somos ese terreno espinoso, donde viene la angustia, la preocupación, y aquí sentados pensando, haciendo cuentas con la calculadora y esta cuenta no nos da por ningún lado. Estamos aprendiendo mi esposo y yo a hacer un presupuesto. Un presupuesto no es coger al final del mes y decir, me gasté la plata en esto, en esto, en esto. Eso es un control de gastos que no sirve pero no ayuda. Un presupuesto es decirle al dinero para dónde se va a ir antes de que se vaya. Antes de que se vaya, decirle para dónde va. Pero mire, nosotros muchas veces estamos tan aferrados al dinero que no podemos ser generosos. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es estar aferrado?
Pregúntese usted, si el Señor te fuera a quitar algo, ¿a qué te aferrarías con todas tus fuerzas y dirías, no, Señor, no, mis hijos no, el ministerio no, la economía no, la salud no, esto no? En las águilas tienen unas garras y cuando ellas se aferran a algo, cierran y no sueltan. ¿A qué está aferrado usted? Para que pueda ver qué hay en su corazón. Si el Señor te pasa un listado de cosas que te va a quitar, ¿tú qué dirías? Esto no. Muchos en la iglesia bautizados, sirviendo, predicando, se extravían por el dinero, ¿cierto? Y usted puede decir, menos mal que yo no. Menos mal que yo no, porque no tiene. Porque no lo han ofrecido. Pero si el Señor te da dinero, ¿qué harías con él? ¿Qué haría usted con el dinero? ¿Qué intentaría comprar con el dinero? Yo me voy de viaje para San Andrés. Yo me compro una casa y pensamos primero en todo para mí, para mí, para mí. Señor, pero es que tú eres el dueño de esto, ¿qué hago con esto? Una finca para tener 20 perros, bendito sea el Señor. Le voy a regalar mi gato. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 6. Hebreos 6, el versículo 4 al 6 dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo eso se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Simón fue iluminado? Sí, claro, le llegó la iluminación a través de la palabra, escuchó el evangelio que Felipe le predicó. ¿Simón fue partícipe del Espíritu Santo? Claro, porque vio lo que el Espíritu Santo hacía, los milagros. ¿Simón gustó de la palabra de Dios? Claro, que se fue persiguiendo a Felipe y escuche, y yo quiero más y quiero escuchar más. ¿Gustó de los poderes del siglo venidero? Claro, de todos los milagros que se hacían y estaba atónito. Pero a pesar de todo eso cayó. Y esta porción de los Hebreos dice que para esas personas es imposible ser renovadas para el arrepentimiento. Así es que es hora que nos preguntemos, ¿yo he sido iluminado? Yo he sido partícipe del Espíritu Santo, yo he gustado de la palabra de Dios, yo he gustado de los poderes del siglo venidero, o sea, del Espíritu Santo. Esos que gustaron, que participaron, eran cristianos y perdieron la salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. La salvación es un don de Dios, es un regalo, que no depende de usted y de mí, que depende del que la da. Pero sabe que el versículo 9 de este mismo capítulo 6 de Hebreos dice, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. En cuanto a ustedes. O sea, que hay dos grupos. El primer grupo es el que leímos primero, que son los que recayeron porque nunca tuvieron cosas que pertenecieran a la salvación, nunca fueron sellados, nunca fueron vasijas selladas con aceite, solo creyeron que habían sido salvos. Y aunque fueron iluminados, no fueron regenerados. Les gustó la palabra, pero no se alimentaron. Participaron externamente de muchas cosas, chulearon, voy a la iglesia, hago y hago y hago, pero nunca participaron internamente del gozo que da el Espíritu y la comunión con el Señor. Así que no fueron transformados, solo afuera, solo apariencias. Y esta es la condición más peligrosa en que nos podemos encontrar.
Tener toda una apariencia de ser salvos sin ser salvos. Tener toda una apariencia delante de los hermanos, delante del mundo, de que somos salvos, pero realmente no somos salvos. ¿Sabe qué pasó después de que Pedro confrontó a Simón? Para que usted diga, ay, sí, yo sí, o yo no. Cuando Pedro le dice, confronta a Simón, ¿cuál fue la respuesta de Simón? Ay, pastor, ore por mí. Hermana, ore por mí. Simón dijo, ay, qué miedo, voy para la paila mocha. Rueguen por mí, oren por mí, para que no venga sobre mí lo que ustedes han dicho. O sea, que no me caiga eso tan terrible. Simón no estaba preocupado por haber ofendido la santidad de Dios, porque Simón no conocía a Dios. Simón no tenía intimidad ni comunión con Dios, él solamente disfrutaba lo que veía y ya. Él no estaba quebrantado por haber pisoteado el honor del Espíritu Santo. Él no estaba horrorizado por la condición de pecado de su corazón. Su única preocupación eran las consecuencias. Y en la iglesia hay mucha gente preocupada por las consecuencias de su pecado. Hay mucha gente preocupada que descubran que está en pecado. Hay mucha gente preocupada de que le hayan puesto por ahí una camarita, un micrófono y que estén escuchando que está hablando o que estén mirando qué está haciendo. Ay, que no me vayan a ver haciendo esto. ¿Usted ha escuchado esos que dicen, ay, donde el pastor me viera en estas? ¿Sí los ha escuchado? Eso es una señal de que no son salvos, de que no hemos entendido el Evangelio. Porque antes de decir, ay, donde el pastor me pille, donde el pastor me vea, tenemos que decir, el pastor de pastores, el rey de reyes y el señor de señores es omnisciente, es omnipresente. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él es el único que escudriña mi mente y mi corazón. Él sabe las intenciones que hay en mi corazón. Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, le enseña a los corintios que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que produce el mundo, que produce muerte, y la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuál tristeza está sintiendo usted? Porque Simón sintió la tristeza del mundo. Sintió la tristeza del mundo. Esa no le produjo arrepentimiento. ¿Saben quién sintió la tristeza de Dios? David. Porque David, el Señor ya nos había enseñado esto. David le dice al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos. David no dice, ay, no me pillaron. Ay, me pillaron que el hijo de Betsabé es mío. Y donde se den cuenta que yo mandé a matar a Urías, peor todavía. Entonces uno dice, pero David tan loco, ¿cómo va a decir contra ti? Y Betsabé y Urías y ese bebé y los otros al jefe del ejército que mandó a que pusiera a Urías allá, ¿esos qué? No, David tenía la tristeza que produce Dios, que es para arrepentimiento. David estaba devastado por haber ofendido a Dios. ¿Usted alguna vez ha sentido la tristeza del mundo? Si la ha sentido, qué bueno, porque ya está viendo que esa no produce arrepentimiento. No es para que, ay, no, ya, ahí me quedé. No, Señor, yo necesito tu tristeza para arrepentimiento. Yo necesito que tu Espíritu Santo me convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque para eso vino el Espíritu Santo. Mire, Simón tenía la tristeza del mundo y por eso Pedro le dijo, arrepiéntete y ruega al Señor, tal vez te perdone. Porque es que a Dios no lo podemos engañar. Y ahí no fue Pedro el que habló, fue el Espíritu Santo a través de Pedro, que conocía la intención del corazón de Simón. Por eso Pedro le dice, ruega al Señor que tal vez Él te perdone. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor perdona. El Señor perdona todos nuestros pecados. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 13,
nos hace un llamado a examinar si realmente usted y yo estamos en la fe. Examínate, pruébate por medio de la Escritura. No asumas que ya eres salvo solo porque estás aquí, porque has chuleado requisitos, porque has obedecido algunas cosas, pero si ahí estás sentado diciendo, ay Señor, me falta tanto, me falta tanto. No es que me falta tanto, me falta una sola cosa, arrepentirme. Cuando uno se arrepiente, le duele volver a caer en lo mismo, le duele volver a bolear la misma hilacha, como les digo yo. Años y años sentados, cayendo en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado. Usted no se ha arrepentido. Porque cuando uno se arrepiente de verdad y le entrega todas las áreas de su vida al Señor, el Señor nos perdona y nos saca de ahí. Amén. Filipenses 2:12 nos dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. No dice, ay no, el Señor lo salvó, échese ahí, a ver cuándo el Señor lo cambia. No, ocúpese en la salvación, en el regalo con temor y temblor. Cuídela, porque la salvación depende de Cristo, pero es nuestro trabajo examinarnos todos los días y cuidar el regalo que Dios nos dio. ¿Cómo estar seguro entonces que somos salvos? Ahora sí, ¿usted está seguro de que es salvo o usted cree que es salvo? Diga, ay, la llamada a un amigo, 50-50. Si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, si hemos sido sellados, regenerados y justificados, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, porque es su fidelidad la que nos sostiene. Si cada vez que usted peca está dudando si el Padre lo va a perdonar o no, ahí ya tiene un problema. Ahí ya está poniendo la salvación y la fe en usted y no en el que se la dio, en el que da la salvación. No asumamos que hemos sido salvos sin examinar los frutos que estamos dando. ¿Qué evidencias tengo en mi vida de que soy salvo? El que ha nacido de nuevo produce el fruto del Espíritu Santo que permanece. El que no ha sido salvo, no ha sido sellado, no ha sido regenerado, lee la Biblia de vez en cuando, de cuando en vez. Ora de vez en cuando, de cuando en vez, si no se queda dormido, si no le da sueño. Y si no oro, no hay problema. Y si no escudriñó la palabra, no hay problema. El domingo voy a la iglesia y con eso cubro mi cargo de conciencia. Después llevo los diezmos y con eso cubro mi cargo de conciencia. Es que el Señor sabe que no soy perfecto. Hay un autor que no sé pronunciar el nombre, pero ese señor dijo, qué cosa terrible es irse al infierno desde la silla de una iglesia. Pero más terrible aún es irse al infierno desde el púlpito de la predicación. Diga, ay, si eso es para el pastor, para los que montan ahí a predicar. No, o sea, ¿cuánto le ha hablado de la palabra de Dios? Más terrible es irse al infierno después de usted haberle compartido a todo el mundo la palabra de Dios. Y que ese día llegue allá el Señor y le diga a usted, yo no lo conozco. ¿Usted quién es? Señor, yo hablé a fulano, yo llevé a perano, yo llevé a sultano. Señor, no, yo no lo conozco. ¿La palabra de Dios salva o condena? Hace las dos cosas. Ay, ya estaba por allá, es que... salva o condena. Salva al que entendiendo el mensaje lo abraza con una fe genuina y arrepentimiento. Y condena a los que entendiendo el mensaje deciden rechazarlo. O deciden decir, después me arrepiento, después voy, después dejo esto, después dejo aquello. El Señor sabe que yo voy. Ay, a mi ritmo, poco a poco. Mire, pareciera que sabemos cuándo nos vamos a morir. Pareciera que sabemos cuántos días tenemos y que por eso decimos después me arrepiento, después cambio. No, después no es hoy, es hoy, hoy. No guardemos los pecados para después. La palabra de Dios condena al que la modifica según su conveniencia. Al que dice,
yo soy salvo y no tengo que hacer nada. Salvo, siempre salvo. Ya, todo depende de Dios y yo me hago lo que quiera. No, todo depende de Dios que me dice, no, cuidado con las sillas escarnecedores, pero sabiéndolo allá voy y me siento. Sabiendo que no debo andar en camino de pecadores, con esos voy y camino, no me importa nada. Mientras más escuche la palabra, ¿cuántos años lleva usted escuchando la palabra? No, haga cuentas ahí. Más se le ha prendido el bombillo, o sea, más iluminación tiene. Más ha recibido. Y mientras más iluminado, más responsabilidad tienes. Así es que entre más escuchas y menos obedeces, la condenación será mayor. Entre más escuchas y menos obedeces, la condenación será mayor. ¿Salvo o no? ¿Sellado o no? ¿Has nacido de nuevo? Pues ya están por ahí como que, ay, Señor Dios mío santo, ayúdame. ¿Vasijas selladas para la gloria de Dios? Amén. Bueno, entonces empecemos a dar buenos frutos. ¿Has experimentado un cambio radical en tu corazón de todo lo que antes te gustaba? ¿O todavía sigue por ahí queriendo mover la patica? Dar unas vuelticas ahí, tomarse un chorrito, fumarse un cigarrillo, rajar del vecino, del hermano. ¿Todavía usted insiste en que no va a perdonar? ¿Todavía usted insiste en que todo depende de usted? ¿Todavía usted insiste en que su economía le pertenece a usted y nada más que a usted? ¿Odias lo que antes amabas? ¿Amas lo que antes odiabas? Sí, yo amo a mi esposo. No vayan a decir eso, No, eso es una realidad, porque yo creía que lo amaba, pero eso era mentiras. El amor perfecto es el amor de Dios, el que todo lo perdona, el que todo lo soporta, el que todo lo puede. Y yo ni lo perdonaba, ni lo soportaba, ni lo podía. Ahora sí, ahora sí. No, yo creo que, yo creía, pero realmente no era así. Cristo no es solo salvador de tu pecado, Él es Señor de cada área de tu vida. ¿Qué áreas de tu vida no le has entregado al Señor? ¿En qué áreas de tu vida vuelves y caes, vuelves y caes y vuelves y caes? Y esa es una palabra que nos tiene que llevar a Cristo. Y la invitación esta noche es: ven a Cristo, busca a Cristo. No busques señales, no busques milagros, no busques ser usado. No busques querer estar en el mundo y querer estar en Cristo a la vez. Ven a Cristo reconociendo la necesidad que tenemos de Él, confiando en que su sacrificio es lo único que usted y yo necesitamos para ser salvos. Y dispuestos a seguirle aunque nos cueste la vida. Muchos hoy dicen, no, el Señor no sé qué, te cuida y te protege. Entonces uno dice, ¿y entonces qué pasó con los apóstoles? A eso no los cuidó, porque todos se murieron por la causa de Cristo. Porque usted y yo peleamos por algo que no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Él, nuestra familia le pertenece a Él. Y todo aquello a lo que estamos aferrados le pertenece a Él. Así es que es momento de que dejemos que el Espíritu Santo nos muestre si realmente hemos sido vasijas selladas, si su Espíritu Santo nos ha sellado, si realmente somos salvos o si necesitamos todavía arrepentirnos para recibir la salvación. Amén. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a suplicar con un corazón genuino y arrepentido por ese perdón de nuestro Dios. Padre, hoy te damos gracias. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú revelas la condición de nuestro corazón. Señor, muchas veces estamos tan acomodados,
Estamos creyendo que por lo que hacemos ya somos salvos. Estamos creyendo, Señor, que por lo que conocemos o sabemos ya somos salvos, cuando realmente nos falta tanto, Padre. Y lo único que nos falta es intimidad contigo, porque es en esa intimidad donde tu Espíritu nos revela la condición de nuestro corazón, donde nos revela, Señor, cuál es la intención con la que nos hemos acercado, donde nos revela, Señor, la religiosidad a través de la cual estamos viviendo el Evangelio. Y hoy te rogamos, Espíritu Santo, trae esa convicción a nuestro corazón. Estamos firmes y confiados de que tú nos llamaste, tú nos predestinaste, aún antes de la fundación del mundo, para ser salvos, de que tú nos has justificado y de que tú, Señor, nos glorificarás a tu lado, allá en la eternidad. Señor, pero hay muchas cosas que necesitamos aprender y entender de tu naturaleza. Necesitamos abrazar tu soberanía, aunque no la entendamos. Necesitamos, Señor, abrazar tus verdades, aunque no las entendamos y aunque queramos ponerle lógica. Nunca la vamos a encontrar, Padre, porque tú eres un Dios perfecto. Eres el Dios soberano que gobierna los cielos y la tierra. Eres el Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para llevarnos, Señor, al destino que tú has predestinado para nosotros, que tú ya has marcado, y es que llevemos tu gloria y que llevemos tu honra, que seamos doulos, que seamos siervos, que seamos, Señor, esclavos por amor, no esclavos por obligación, no esclavos por moda, sino por amor, por gratitud a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy te rogamos, Padre, por en nosotros el dolor, el arrepentimiento que viene de ti cada vez que pecamos. Ese arrepentimiento que nos lleve a clamar desde lo profundo de nuestro corazón. Abba, Padre, necesitamos tu perdón. Hemos pecado contra ti, solo contra ti, Señor. Y al pecar contra ti vamos dañando a nuestro hermano, vamos dañando, Señor, al que tenemos al lado. Pero necesitamos primero tu perdón y reconocer nuestro pecado delante de ti. Por eso te rogamos que esta palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, que esta palabra nos redarguya, porque tu venida está cerca y tú no quieres que sigamos confiados en lo que hemos creído hasta este momento, que sigamos sentados allí en una silla, esperando que tú vas a venir y que nos vas a llevar. Señor, esta palabra nos tiene que confrontar en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo estamos preparados para tu venida? ¿Hacemos parte de las 5 vírgenes que tienen su lámpara con aceite? ¿O hacemos parte de las 5 vírgenes que tienen su lámpara vacía, pero que aún así creen que van a poder entrar a esa boda? Redargúyenos, Señor, porque sabemos que tú nos amas y por eso nos hablas. Si no nos amaras, si no quisieras el bien para nosotros, no nos hablarías. Pero sabemos que nos amas tanto que no nos quieres dejar en la condición en la que nos encontraste. Ayúdanos, Señor, y llévanos, tomados de tu mano, por tus caminos, por tus sendas, y que la luz de tu Santo Espíritu nos ilumine, que el poder de tu sangre, Señor, nos limpie, nos lave, y nos siga dando esa convicción de que tú diste tu vida en la cruz del Calvario porque nos amas, porque nos has perdonado. A ti, Señor, damos toda la gloria, toda la honra y toda la gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.